muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a su clase de Algoritmos 2 con su profe Rui. Eh, una vez más quiero agradecer a todas las personas que están apoyando el canal, sí, con los comentarios, sí, y por los mensajes internos que a veces me tiran para mejorar los videos. Muchas gracias por eso, muchachos. Vamos a seguir trabajando. Ya saben que nos pueden encontrar en la plataforma de YouTube como profe Rui. Sí, van a poder encontrar todos los videos. Sí, que hemos estado subiendo. Los últimos dos videos que hemos subido es la parte de algoritmos de polimorfismo. Sí, es el tercer pilar que hemos visto. Y hemos visto el pilar del encapsulamiento, la herencia y ahora el polimorfismo. Ha sido un curso de dos clases, sí, en el cual hemos definido bastantes temas de implementación, ¿no? El polimorfismo está bien ligado a la herencia, así que si no has visto la parte de herencia, no veas el de polimorfismo porque te puedes perder. Así que te recomiendo que veas el de herencia antes. Eh, ya saben que van a poder encontrar la lista de reproducción con el curso de algoritmos 2 que venimos realizando semana a semana. Eso es lo que se está subiendo. Y de igual manera hemos empezado a crear una nueva lista de reproducción que se llama los principios SOLID, ¿sí? Que son 5 principios que todo buen programador debería de tener en cuenta al momento de hacer una implementación. Recuerda que en cada video vas a poder encontrar un link que te va a llevar tanto a la PPT, ¿sí? A la presentación, a la PPT, sí, a la presentación, el documento con toda la información del curso y también un link que te va a llevar a nuestra página de GitHub donde vas a poder encontrar, si ya sabes que puedes utilizar github.com/profe-rui, ¿sí? Y vas a poder encontrar todos los ejercicios del código fuente que hemos venido subiendo semana a semana, del curso 1, ahora estamos en el curso 2 de algoritmos, ¿sí? Van a poder encontrar las dos versiones, tanto la versión inicial como la versión final, ¿sí? Ya sabes que si quieres seguir el paso a paso en el video, simplemente dale clic acá en la versión inicial y dale descargar, y si quieres ver la versión final, simplemente cambia la versión final y descárgala. Recuerda que vas a poder encontrar también ver los ejercicios, un archivo PDF donde vas a poder encontrar ejercicios, donde vas a poder poner en práctica todo lo que has aprendido, ¿sí? Porque es muy importante que tú mismo empieces a practicar nuevas cosas, ¿sí? Algo más, ¿sí? Algo más de que tú mismo sepas, ¿sí? Poner en ejercicio tu cerebro más que nada, ¿no? Tu mente, pensar cómo implementar, ¿sí? Bueno, terminada la presentación, vamos a ir a lo que nos toca esta semana. ¿Sí? La semana pasada, bueno, en la semana 10 vimos la parte del segundo pilar de la parte de herencia, en el cual podíamos definir una clase hijo y una clase padre, ¿sí? Una relación de padre-hijo en el cual podíamos heredar propiedades y funciones. La semana pasada vimos la parte del polimorfismo, ¿sí? Cuando los hijos se comportan diferente al padre, y vimos dos tipos de polimorfismo, tanto en sobrecarga como paramétrico, ¿sí? Y vimos la clase curso y la clase química y la clase física. Vimos uno de los principios del open close, abierto a modificación, no, abierto a extensión y cerrado para su modificación. Sí, el padre en teoría no debería de cambiar la implementación, pero los hijos sí podrían sobreescribir el comportamiento. El polimorfismo paramétrico, sí, en el que teníamos no necesariamente las mismas propiedades, pero eh, un método, el mismo método escrito con diferentes tipos de parámetros, pero sí mantenían el mismo nombre, ¿no? La sustitución de Liskov fue que el principio de sustitución de Liskov, que básicamente te decía que tenías que establecer una buena jerarquía de clases para saber cómo aplicar la herencia, ¿no? Lo más genérico era lo que tenías que poner como padre. Mientras más genérico era, más características podía llamarte a hacer una herencia de tipo padre e hijo, ¿no? Y esta semana vamos a ver un último pilar, ¿sí? Porque son 4 los pilares de programación. El último es la abstracción. Pero, ¿qué es la abstracción? ¿Sí? ¿Qué es la abstracción? La abstracción básicamente es abstracción. Básicamente la abstracción es el proceso mental, ¿sí? Que te permite tener una idea respecto a un tema, pero no tener que ligar con algo tangible o algo específico relacionado a ese tema. Por ejemplo, yo te digo, piensa en un curso, ok, tú vas a poder pensar en matemática, en comunicación, en historia, en cualquier tipo de esos cursos, pero nunca vas a decir qué curso es. Si yo te digo, por ejemplo, piensa en un vehículo, tú vas a poder pensar en un carro, en un avión, no sé, en una moto, una bicicleta, son vehículos, ¿cierto?
pero no estás ligando necesariamente a algo específico. Si te digo una figura geométrica, vas a poder pensar en un círculo, un triángulo, un cuadrado, pero nunca vas a poder decir, oye, ¿sabes qué? Es esta la figura de la que tú estás hablando, ¿sí? No tienes nada específico. Y eso es lo más importante, ¿no? No ligar a nada específico en una abstracción, ¿sí? Vamos a ver en la definición general qué es una abstracción. Te dice que es el proceso mental que te permite a ti como individuo comprender un concepto de un objeto sin tener que pensar en algo específico. ¿Sí? Se traduce, por ejemplo, en la cualidad de separar o abstraer, ¿sí?, aspectos de una situación o un problema, ¿sí?, con el objetivo de comprender los hechos o conceptos fundamentales que permitan para clarificar la posibilidad de las ideas. Es decir, te doy un concepto, una idea, ¿sí? Y no lo relacionas a nada específico. Como comentamos hace un momento, ¿no? Piensa en un vehículo, piensa en un mamífero, ¿sí? Acá tenemos una imagen en la cual tenemos dos personas que están mirando un gato, ¿no? Para una persona puede significar eh, una mascota y para otra persona, que es un veterinario, todo lo que implica, ¿no? Su cuerpo, su esqueleto, todo eso, ¿no? Entonces, todo va a depender mucho de quién es el observador. Pero eso es en términos generales, ¿no? En lengua común. Vamos a ir a la lengua del programador. ¿Qué es la abstracción en programación? Te dice que es la posibilidad de definir la abstracción como las características específicas de un objeto y de aquellas que lo distinguen de los demás tipos sin lograr definir límites conceptuales respecto a quién está haciendo dicha abstracción, sin la necesidad de concretarlo, ¿sí?, o instanciarlo. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de un curso, estábamos hablando tanto del curso de matemática como del curso de historia, pero nunca sabías sobre quién, ¿cierto? También estábamos hablando, no sé, de un mamífero, ¿no? O una figura geométrica. Tú tienes una figura geométrica, pero no sabes a qué se refiere. ¿Se refiere a un cuadrado? ¿Se refiere a un círculo? ¿Se refiere a un triángulo? No lo sabes. Tienes la idea, pero no estás concretándolo con nada específico. Eso es lo importante de la abstracción, ¿sí? Como te dice la PPT, ¿no? Recuerda las preguntas anteriores. Pensábamos en un vehículo, en un ave, ¿sí?, una figura geométrica, pero no pensábamos, ¿sí?, en algo en concreto, si nadie tenía algo específico, ¿sí? La abstracción separa este comportamiento en la parte de programación y se le llama que es una división como la barrera de abstracción. Entonces tú empiezas a pensar, ok, todas estas funciones son comunes, todas estas propiedades son comunes entre los hijos, ok, debería de ir al padre, ¿sí? Y tal vez la implementación en los hijos es diferente, ok, puedo declarar, ¿sí?, una clase base que tenga un método, por así decirlo, eh, que se pueda sobreescribir, ¿sí? Eso es lo importante, que se pueda sobreescribir. Ahora, ¿cómo se implementa la abstracción en .NET? Eso es lo más importante. ¿Cómo se implementa una abstracción? ¿Sí? Se puede implementar de dos maneras. Puedes utilizar o bien una clase abstracta o bien puedes crear una interfaz. El día de hoy vamos a ver cómo se crea una clase abstracta. ¿Sí? ¿Qué es una clase abstracta? Vamos a poner acá. Dice que es una clase, ¿sí?, que declara la existencia de métodos, pero no la implementación. ¿Sí? Porque te dice que es abstracto, significa que, oye, no sé cómo hacerlo, lo voy a delegar a mis hijos, ¿ok? Ese es punto clave, que no tiene implementación, al menos el método abstracto, ¿no? Puede tener métodos que sí se implementen, por ejemplo, tenemos acá el ejemplo de la clase trabajador que te dice que es abstracta, lo identificas por el keyword, ¿sí?, o la palabra clave abstract, ¿sí? Y tiene un método abstracto, ¿sí? Porque si no tuviera abstracto y esto tiene una implementación normal, ¿sí?, no sería una clase abstracta. Tiene que tener al menos, por lo menos, tener un método abstracto que espere ser implementado por los hijos. ¿Ok? Pero mira, acá tenemos un método que se llama public string get tipo trabajador. Significa que puede tener implementación. ¿Sí? Pero al menos uno de esos métodos debe de tener un método abstracto que esté esperando que se implemente. ¿Ok? Entonces te dice, se declaran métodos, pero no la implementación de dichos métodos, o sea, las llaves. O sea, si te das cuenta, acá no tiene llaves, ¿sí? Y sentencia, la sentencia es en la implementación, ¿no?
Se considera una clase abstracta una clase que puede contener métodos no abstractos, pero al menos uno de ellos debe ser declarado como abstract. ¿Sí? Eso es lo más muy importante. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver hasta ahí este ejemplo. Simplemente vamos a tener un ejemplo de trabajadores. Si vamos a ir acá. Si te bajaste el ejemplo de la semana 13, vas a poder ver que tenemos un formulario. Este es el formulario de inicio, en el cual tenemos trabajadores en planilla, tenemos trabajadores estables, que son los de planilla, y los trabajadores por hora. Ya tenemos la implementación que nos deriva, si no, cada vez que ejecutemos esto, vamos a ejecutar. Bueno, un segundo. Démosle un segundo. Bien, te vas a planilla y vamos a hacer un formulario donde vamos a ingresar el sueldo bruto de un trabajador y cuántos son sus descuentos, ¿ok? Tenemos también trabajadores por hora, ¿sí? Que les pagamos por las horas que han trabajado y depende de su precio de costo por hora, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer primero que nada es declarar una clase abstracta de tipo trabajador. Entonces vamos a crear acá en la semana 13 una clase abstracta porque vamos a tener dos trabajadores. Entonces vamos a poner public class y vamos a ponerle trabajador. ¿Ok? Tenemos la clase trabajador, ¿sí? Vamos a declarar public class trabajador. Va a tener una propiedad privada, private string, tipo trabajador, ¿sí? Vamos a tener un constructor, ¿sí? Que recibe un parámetro string, que va a ser el tipo trabajador. Y aquí vamos a poner que el tipo trabajador, que es la propiedad encapsulada de la clase trabajador, un segundo, ahí está, va a ser igual al tipo de trabajador que está llegando en el constructor. Vamos a tener un método público, no, un método protected, vamos a ponerlo como protected para que solo lo vean los hijos. String get tipo trabajador y vamos a ponerle su implementación. Return tipo trabajador. Muy bien, hasta acá he creado una clase común y silvestre, ¿sí? No tiene por qué ser abstracta, porque está diciendo, oye, esta clase es una clase normal, la puedo utilizar donde sea. Y está bien, la puedes utilizar donde sea. Pero quiero que veas que ahora tengo que declarar un método abstracto, ¿sí? Vamos a ponerle public string abstract string calcular pago. Entonces vamos a tener un método que va a calcular el pago, ¿sí? Y te va a devolver toda la información con los descuentos, qué tipo de trabajador es, ¿sí? Y lo va a implementar lo va a implementar los hijos. Pero mira, ya lo declaré como abstracto. ¿Y qué te dice? Oye, este método calcular pago tiene que ser declarado como abstracto, ¿sí? En una clase abstracta. No se puede contener en una clase que no sea abstracta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente poner acá abstract class. Vamos a ponerle declaro una clase abstracta. Puede tener implementaciones, pero al menos un método tiene que ser abstracto. Entre paréntesis, sin implementación. Entonces, esta clase no tiene implementación del método calcular pago. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear, ¿sí? Vamos a crear una clase, ¿sí? De tipo trabajador estable. Si ese trabajador estable lo que va a hacer es tener, ¿sí? La implementación, la herencia, ¿sí? La herencia de esta clase trabajador, porque es algo específico. Ahora sí estamos diciendo algo específico, ¿sí? En este caso, a ver, trabajador planilla, ¿sí? Sin espacios. Y este trabajador planilla o trabajador estable, como quieras llamarlo, va a heredar, ¿sí? Vamos a decirle que es una clase pública. Esta clase va a heredar de la clase trabajador. Y esta, mira, va a heredar de la clase trabajador. Vamos a decirle, aplica herencia sobre una clase abstracta. Entonces, aplicando la herencia sobre la clase abstracta, te está diciendo, oye, no estás implementando el método abstracto calcular pago.
Eso como uno. Y como dos, te está diciendo, oye, no tienes, ¿sí? No tienes el constructor que está declarando que está implementando el tipo de trabajador. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Lo primero que vamos a hacer es implementar el constructor. Bueno, acá te sale la opción de implementar la clase abstracta, que ya está. Acá te está saliendo el segundo error. Sí que tenemos que crear el, el constructor. Vamos a ponerle setor. Y vamos a ponerle acá, que ya sabes, vamos a llamar al base. Sí, vamos a ponerle al base. Que este trabajador va a ser de tipo planilla. ¿Ok? Ya tenemos llamada al constructor de la clase padre utilizando el keyword o palabra clave, keyword base. ¿Ok? Ahora, el trabajador planilla, ¿qué propiedades tiene? Si te das cuenta, el trabajador estable, el trabajador en planilla, lo único que tiene es el sueldo bruto. Entonces, vamos a ponerle acá, ¿sí? Private double sueldo bruto. Esto se tiene que asignar en algún momento en el constructor, así que le necesita un parámetro double sueldo bruto. Y acá le vamos a poner que esto va a ser igual a sueldo bruto. Muy bien. Automáticamente, cuando nosotros pusimos en el foquito, te decía, oye, esta clase no está implementando un método abstracto de la clase padre, sobreescríbelo o implementalo. Cuando tú le diste clic ahí en el foquito, ¿sí? Si quieres lo borro, para que lo veas de nuevo, te está diciendo, oye, no estás implementando, por si acaso, alerta, alerta, implementa, ¿sí? No te olvides que tienes en la clase padre un método abstracto que no estás implementando. Simplemente dale clic acá y le pones implementar. Automáticamente te va a crear el método, pero te va a tirar una excepción que dice, oye, por si acaso no estás implementando, implementalo, ¿no? Ya está. Entonces acá implementamos la función no abstracta. ¿Okay? Entonces lo que vamos a poner acá es string mensaje, return mensaje, y acá le vamos a poner mensaje más igual, y acá le vamos a poner el tipo de trabajador es. ¿Cómo vamos a acceder a este tipo de trabajador? ¿Cómo vamos a acceder al tipo? Es base.getTipoTrabajador. Si te das cuenta, recuerda de que esto es una función, ¿sí? Una función protegida, ¿sí? Que está en el padre. Vamos a ir a la clase padre. Que está declarada como protected. Significa que los hijos lo pueden ver, pero no el mundo exterior. ¿Ok? El mundo exterior no va a poder visualizarlo. Mira, y si te das cuenta, para reconocer un método protected, ya te dije que vas a poder ver, si vas a poder ver un asterisco al costado, ¿sí? Vas a poder ver un asterisco al costado del nombre del método, ¿sí? Si te das cuenta, esta clase tiene dos métodos, ¿sí? Tiene getTipoTrabajador y el getType. El getType, si es público, lo va a poder ver cualquiera, pero el getTipoTrabajador solo los hijos, ¿ok? Llamamos este método y vamos a darle un salto de línea. Environment.newline. Vamos a copiarnos esto, vamos a darle acá el cálculo. No nos olvidemos de acá. ¿Qué tenemos que calcular? Por ejemplo, tenemos que calcular el sueldo base, que ya lo sabemos. El descuento de la AFP, vamos a ponerle acá. Double descuento AFP es igual a qué? Va a ser igual al 25% del sueldo base. ¿Sí? Vamos a ponerle el double descuento quinta categoría, ¿sí? Porque los que trabajan en planilla tienen un descuento de planilla, sería el 12% de su sueldo bruto. Muy bien. Y adicionalmente vamos a ponerle la diferencia, ¿no? ¿Cuánto sería su sueldo neto, ¿no? Sí, muchachos, así es la cruda realidad. Tú vas a ganar un sueldo, te van a decir, te voy a contratar por 2.000 soles en sueldo bruto. Tú no vas a recibir 2.000 soles, tú vas a recibir todo lo que te van a descontar, el 25%, el 12%, y después recién lo que te sobra, eso es lo que vas a recibir, que termina siendo el 66%, 63% si no me equivoco. Sí, 25 más 12, 37, 37 más 63, 100, ahí está.
Entonces lo que vamos a hacer es informar todo eso, ¿no? El descuento de AFP es, y vamos a poner acá, descuento AFP. Luego vamos a ponerle el descuento de quinta categoría. Quinta categoría es. Y luego el sueldo neto es. Y luego vamos a devolver el mensaje. Muy bien, vamos a nuestra clase formulario trabajador estable. Vamos a ponerle procesar. Vamos a poner nuestro famoso try catch para capturar cualquier tipo de excepción. Ya sabes que si quieres validar la data, tienes que implementarlo. Ya te enseñé en videos pasados, así que por favor implementalo. Y vamos a poner un messagebox.show. ¿Sí? Ocurrió un error. Inténtalo más tarde. ¿Sí? No vamos a poner cuál es el mensaje. Tú deberías de poder controlarlo eso con los otros videos que deberías de haber podido ver. Y muy bien, acá vamos a implementar. ¿Qué vamos a implementar? Vamos a implementar la llamada a la clase que acabamos de crear. Entonces vamos a poner acá leer datos. Entonces double sueldo bruto es igual a que a double.parse, ¿sí? txt sueldo bruto.texto. Muy bien. Vamos a intentar crear una clase de tipo trabajador. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero intentar crear una clase de tipo trabajador? Trabajador es igual a new trabajador. Paréntesis, el tipo, vamos a ponerle acá planilla. ¿Y qué pasa? Veamos qué pasa. No puedo instanciar, no sé, me está tirando un error. Te está diciendo, oye, no puedes crear una instancia de un tipo abstracto. Si no puedes crear un objeto de tipo trabajador. Ese es uno de los grandes problemas y grandes preguntas en entrevistas de trabajo que te hacen. Si puedes instanciar una clase de tipo abstracto y no, muchachos, no se puede. Entonces vamos a dejarle acá un mensajillo. No se puede crear una instancia de una clase abstracta. Muy bien, entonces, si no utilizamos un tipo trabajador, ¿qué clase utilizaremos? Algo específico. Crear una clase de tipo trabajador planilla. Entonces vamos a poner acá. Trabajador planilla es igual a new trabajador planilla. ¿Y qué necesita? Necesita el sueldo bruto. Porque si te das cuenta, el trabajador tampoco tenía una propiedad o un constructor que recibiera el sueldo bruto. Acá sí. Entonces vamos a ponerle acá procesar los datos. Vamos a ponerle string mensaje va a ser igual a trabajador planilla punto calcular pago. Mira, este método es público, yo lo puedo acceder, ¿sí? Pero si te das cuenta, este calcular pago está definido en la clase trabajador. Como es público, lo expone, no hay problema, pero la implementación está en su hijo. Y ahora lo único que tengo que hacer es mostrar datos. Vamos a ponerle acá mostrar datos. Xt resultado punto texto es igual a mensaje. Vamos a ver qué pasa con nuestro formulario, a ver si funciona. Vamos a ponerle voluntad. Ponle voluntad. Ponle clic aquí. Vamos a poner acá. Imagina que ganas 1000 soles, ¿no? Con tu primer trabajo, todo feliz, donde crees que todo es felicidad, le das procesar y dice que vas a ganar, que tu tipo de trabajador es planilla, te va a tirar que el descuento es de 250, tu renta de quinta categoría es 120 y tu sueldo neto es 630. Vamos a ver con la calculadora si todo esto es verdad. 250 más 120 más 630. Muy bien, entonces ganando 1000 soles, muchachos, en teoría deberías de recibir 630 a final de mes. Que no te sirve para casi nada, excepto para haber aprendido el ejercicio, muchachos. Sí, 1000 soles es muy poco, muchachos.
sea, esta carrera ya te he dicho que da un montón de plata. ¿Sí? Si le metes un cero más, ya estarías ganando con una persona de 5 o 6 años de experiencia. Así que métele ganas, no muchachos, esta carrera da plata. Luego vamos a crear una lista de reproducción donde diga a ex alumnos del profesor Roy Rojas cuentan sus experiencias. Y o sea que todos andan con lo que te estoy diciendo. Vamos a ver, con 10.000 soles, ¿cuánto van? 6.300. No, yo no creo que te descuenten tanto. 10.000 soles creo que recibes un poco más. Pero igual, es una idea de un ejercicio, muchachos. Está. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Acabamos de ver la implementación que no se puede crear una instancia de una clase abstracta. ¿Sí? Hemos visto la implementación de la clase planilla que hemos podido pasarle un dato, ¿sí? A la clase base trabajador con un dato en específico, planilla, ¿sí? Hemos visto que la clase trabajador planilla tiene un atributo privado de sueldo bruto que es asignado a través del constructor, un método abstracto que es implementado en el hijo, ¿sí? A través del keyword override, ¿sí? Y hemos visto cómo se implementa toda esta funcionalidad. Hemos podido acceder a un método protegido del padre que se llama getTipoTrabajador, ¿sí? Y si te das cuenta, si yo quisiera acceder desde fuera, desde la clase trabajador estable, pongo trabajador planilla, punto, me va a salir solo los métodos públicos, no me va a salir nada más. Entonces, si por ejemplo yo quisiera acceder al getTipoTrabajador desde fuera, getTipoTrabajador, no puedo. ¿Por qué? Porque es protegido. Te está diciendo, oye, por si acaso, solo los hijos pueden ver esto. ¿Ok? Eso es parte del encapsulamiento. No te olvides las palabras reservadas, private, public y protected, ¿sí? Que básicamente es todo lo que utiliza el encapsulamiento. Vamos a ver ahora la segunda parte del ejercicio con una nueva clase para el trabajador que trabaja por horas. El trabajador por horas. Entonces vamos a crear esta clase y ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es implementar, ¿sí? La herencia. Entonces vamos a ponerle acá public class, ¿sí? Vamos a declarar que hereda de quién, de obviamente de la clase abstracta, trabajador. Vamos a ponerle, indicarle acá, indica la herencia sobre la clase abstracta, trabajador. Ya sabemos que tenemos que crear nuestro constructor. Vamos a poner acá que llame al base y le vamos a ver por horas, ¿sí? Recordemos que este debería de tener dos propiedades públicas que deberían privadas que diga que se deben designar en el constructor como horas y precios horas. Vamos a poner acá un private double porque podría trabajar 40 horas y media, ¿sí? Y va sumando todos los minutos, ¿sí? Eso es algo muy importante que tienes que saber. Todas las horas que has trabajado, pum, tanto te van a cobrar. Podemos dejarlo como horas, ¿no? Horas. Vamos a ponerle private double precio por horas, ¿sí? Y todo esto tendría que ser asignado acá. Vamos a poner int horas y double precio horas. Vamos a ponerle horas, la propiedad privada, que es igual al parámetro que está viniendo. Precio horas, igual sería precio horas, ¿sí? Vamos a aplicar la sobreescritura del método abstracto y vamos a ponerle acá override y te está diciendo, oye, ¿cuál quieres sobreescribir? Ah, ya, voy a sobreescribir calcular pagos y ya está. Y lo vamos a llamar a este calcular pago. ¿Qué te va a decir el calcular pago? Te va a decir que, por ejemplo, el double precio pagar es igual a precio por horas por horas. ¿Ok? El string mensaje, que es el mensaje que vamos a botar. Vamos a botar acá return mensaje. ¿Sí? Vamos a calcular también, ¿qué más? Vamos a poner hasta, vamos a ir por ejemplo a trabajador estable, a trabajar planilla aquí y le vamos a copiar el mismo mensaje. El tipo de trabajador es tanto, ¿no? Por horas. Y está. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener mensaje más igual trabajo con tilde para que sepas que es en el pasado del verbo trabajar. Así es, muchachos, acá también puedes aprender lenguaje. Trabajado tantas horas, ¿no? Y vamos a ponerle un environment new line.
más. Tiene un símbolo más de más. Cobra. Y vamos a poner acá todo lo que cobra. Precio horas. Por hora. Muy bien. Vamos a ponerle, hay que pagarle en total. Mensaje. Más igual. Hay que pagarle en total. Y vamos a poner cuánto le tenemos que pagar. Precio par. Más environment. New line. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a ponerle? Vamos a ponerle que se le retiene el 8%. Se le retiene por renta de cuarta el 8% que es. Vamos a ponerle el 8%. El 8% del precio a pagar sería 0.08% por el precio a pagar. Y luego vamos a ponerle cuánto es su pago total. Su pago neto es, vamos a ponerle acá el 0.92%. Y está. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a poner acá procesar. Ya sabemos que tenemos que poner el try catch. Vamos a poner acá messagebox.show. Ocurrió un error. Por favor, inténtelo más tarde. Bien, acá vamos a crear lectura de datos. Vamos a ponerle double precio por horas es igual a double.parse txt precio por hora punto texto. Vamos a poner int horas es igual a int.parse ¿sí? txt horas punto texto. Crear una nueva instancia del trabajador por horas. Entonces, trabajador por horas es igual a new trabajador por horas. Le voy a pasar las horas y le voy a pasar el precio por horas. ¿Sí? Luego vamos a procesar la información. Trabajador por string mensaje es igual a trabajador por horas punto texto punto calcular pago. Y luego vamos a ponerle acá mostrar mensaje. Entonces txt resultado.texto es igual a mensaje. Vamos a ejecutarlo. Trabajador por horas. Si yo trabajo 25 horas y me pagan 40, ¿sí? Vamos a ponerle que debería de trabajar 25 por 40, deberían pagarme 1000 soles. De esos 1000 soles, 8%, ¿sí? Me retienen en renta de cuarta. Entonces 1000 por 0.08. Me van a retener solo 80 soles. Significa que me deberían pagar 920 soles. Muy bien. Cumplió. Nuestro sistema funciona. Eso es importante, muchachos. Entonces, hemos aprendido hoy día, ¿sí? La importancia de tener una buena jerarquía de clases. Saber qué es lo más genérico. Lo más genérico dentro de una colección de grupos de clases, una lista de clases que tienes que se comportan, que tienen comportamiento similar, ¿sí? Pero diferente, y tienen cosas en común. Entonces hemos abstraído, ¿sí? Hemos abstraído todo el concepto de un trabajador, ¿sí? A una clase abstracta, donde tenemos que hacer el cálculo de su pago. Sabemos que tienen un tipo, ¿sí? Imagínate que más adelante llegara un trabajador tipo CAS, o por ejemplo, no sé, el CEO o no sé, otro tipo de trabajador. Y todo eso tiene que ser creado con algo genérico para que tengas, disculpe, para que tengas una implementación genérica, ¿ok? Entonces, eso es lo importante, muchachos, que tú puedas encontrar la implementación más óptima para tu programa. Porque si te das cuenta, ahora, yo si quiero agregar una nueva clase donde implemente un nuevo tipo de trabajador, lo voy a poder hacer sin modificar, ¿sí? Respetando el principio de Open Close, ¿sí? Sin modificar la implementación del padre y extendiéndolo a través de otro hijo, ¿sí? El principio liso te dije que tienes que tener una buena jerarquía de clases para hacer el reemplazamiento, ¿sí? La sustitución de clases, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, muchachos, ¿sí? Entonces te voy a dejar con esta clase, ¿sí? Lo voy a subir todo para que tú le puedas revisar y te dejo
como el PDF para que puedas practicar, pero también te dejo a pensar cómo podrías implementar los ejemplos de la semana pasada implementando abstracción. Ese es un buen ejercicio que vas a poder hacer, muchachos, ¿sí? Entonces, nada, sin más que decirte, deseo un buen fin de semana, ¿sí? Y que por favor practiques. Y si te gustó el video, le dejes un like y lo compartas para que la gente siga aprendiendo. Me despido, muchachos. Hasta luego.